El rugido de los motores se apagó de golpe, como si el mundo entero hubiera decidido callarme la boca. Sentí las manos ásperas de los guardias cerrándose alrededor de mis brazos, tirando de mí como si fuera un paquete indeseado, mientras el olor a combustible y sudor me asfixiaba. «¡Lesbiana! Fuera de aquí», gritó uno de ellos, y en ese instante supe que Girona, mi Girona, la ciudad que me había visto nacer y soñar, acababa de convertirme en su paria. Me llamo Carmen, y en ese vuelo maldito de regreso desde Barcelona, todo lo que había construido se derrumbó en un parpadeo. Había pasado el día en una reunión secreta con los accionistas de Aero Española, la aerolínea que estaba a punto de comprar con el fruto de años de sacrificios en mi empresa de tecnología en Girona. Era un secreto guardado bajo 7 llaves, mi fortuna, mi poder, todo envuelto en contratos y confidencias que nadie en ese avión conocía. Pero Lorena, mi Lorena, estaba allí, sentada a mi lado con su mano entrelazada a la mía bajo la manta de viaje, un gesto inocente que alguien, un pasajero bigotudo y rezongón, había visto y denunciado como escándalo inmoral. «Suéltame, cabrones», espeté en voz baja, pero mi voz temblaba no de miedo, sino de una rabia que me quemaba las venas como el sol de agosto en las Ramblas. Lorena se levantó de un salto, su melena negra cayendo como una cascada de medianoche sobre sus hombros, y se interpuso entre los guardias y yo. «Esto es una locura. Somos pareja, tenemos derechos», suplicó, pero su voz se quebró al final, revelando el pánico que nos unía desde el primer beso robado en las murallas medievales de Girona. Los pasajeros murmuraban, algunos con asco en los ojos, otros con una piedad que dolía más que el desprecio. El capitán, un hombre de bigote canoso y uniforme impecable, se limitó a observar desde la cabina, como si mi amor fuera un contratiempo en su horario de vuelo. Me arrastraron por el pasillo angosto, mis tacones resonando como disparos en el silencio opresivo, y Lorena nos siguió, gritando mi nombre hasta que un azafato la retuvo. En ese momento, mientras el umbral de la puerta del avión se abría al frío aire de la Costa Brava, juré que no era el fin. Era el comienzo de su ruina. Girona siempre ha sido mi refugio y mi cárcel. Nací en un barrio obrero cerca del río Onllar, donde las casas de piedra se tiñen de rosa al atardecer, y las campanas de la catedral marcan el ritmo de vidas que parecen eternas. Mi madre, una costurera viuda con manos callosas y un rosario siempre entre los dedos, me crió con cuentos de santas y mártires, pero nunca me advirtió de los demonios que acechan en el corazón de los hombres piadosos. Desde niña soñaba con escapar, con las playas de la Costa Brava, con las luces de Barcelona, con un mundo donde mi corazón no fuera un pecado. Pero el amor me encontró primero. Lorena llegó a mi vida hace 3 años, en una feria de libros en la Plaza de la Independencia. Ella, con sus 28 años frescos como el vino joven de Emporda, era una periodista freelance, de esas que destapan corrupciones en ayuntamientos y escriben sobre el feminismo catalán con una pluma afilada. Yo, con 32, ya era la dueña de Innovatech Girona, una startup que desarrollaba software para energías renovables, y mi fortuna crecía como las vides en las colinas de alrededor. Nos conocimos cuando ella me pidió una entrevista sobre mujeres empresarias en tiempos de crisis, y en lugar de hablar de números, le conté de mis miedos, de ser invisible en una ciudad que venera a los hombres. Nuestro primer beso fue en el puente de Isabel II, bajo la luna llena, con el río murmurando secretos. «Eres mi revolución, Carmen», me dijo, y yo creí que el mundo entero se había alineado para nosotros. Vivíamos en un ático en el Barri Vell, con vistas a las murallas que han resistido siglos de guerras, y cada amanecer era una promesa. Pero el secreto de mi adquisición de Aero Española pesaba como una losa, negociaciones en Barcelona, reuniones con banqueros madrileños, todo bajo el radar porque en España, una mujer como yo, abiertamente lesbiana en círculos privados, pero discreta en público, aún era vista como una amenaza. Ese vuelo era solo un trámite, volvíamos de una cena con inversores, exhaustas pero eufóricas. Lorena llevaba un vestido rojo que acentuaba su piel oliva, heredada de sus abuelos andaluces, y yo, con mi traje sastre negro, me sentía invencible. Hablábamos en susurros de nuestro futuro, una boda civil en las playas de Tossa de Mar, adopción quizás, un hogar lleno de libros y risas. Entonces el hombre del asiento 12A, un tipo de unos 50, con crucifijo al cuello y olor a colonia barata, nos oyó reír y nos vio unir las manos. «Indecencia. Esto es un ultraje», bramó, y el caos se desató. Los guardias me sacaron al exterior del avión, aún en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Girona Costa Brava.
El viento salado del Mediterráneo azotaba mi rostro, y las luces de las torres de control parpadeaban como ojos acusadores. Lorena corrió tras nosotros, pero la detuvieron en la puerta. «Carmen. Te amo, no te rindas», gritó, y sus palabras se clavaron en mí como espinas. Me metieron en una sala de detención, un cubículo gris con una mesa metálica y un ventilador que zumbaba como un insecto moribundo. «Señora, esto es por alteración del orden público. Su comportamiento no es apto para un vuelo familiar», me dijo el jefe de seguridad, un hombre fornido con acento gerundense y mirada evasiva. Me negué a firmar el acta. En cambio saqué mi teléfono, el único salvavidas que me permitieron, y marqué el número de mi abogado en Barcelona. «Prepárate, Javier. Van a pagar por esto». Mientras esperaba, mi mente divagaba hacia Lorena. ¿Estaría sola en el avión, rodeada de miradas hostiles? ¿Llegaría a casa sin mí, con el corazón hecho trizas? El amor entre nosotras no era un capricho, era un fuego que había sobrevivido a familias homófobas, a vecinas chismosas en Girona, a la presión de un mundo que nos obligaba a escondernos. Y ahora, este incidente amenazaba con exponernos a todos. Horas después me liberaron con una multa ridícula y una advertencia: no vuelva a volar con nosotros. Salí al vestíbulo del aeropuerto, donde Lorena me esperaba con los ojos hinchados y un ramo de flores silvestres que había comprado en la tienda de regalos. «Mi guerrera», murmuró abrazándome con fuerza. Caminamos en silencio hacia el parking, el olor a pino de las colinas cercanas mezclándose con el salitre del mar. En el coche rompió el silencio. «Carmen, ¿por qué no les dijiste quién eres? Podrías haberlos callado en un segundo». Sacudí la cabeza, las lágrimas finalmente escapando. «Porque el poder no borra el dolor, Lorena. Y hoy, me duele el alma». Aquella noche en nuestro ático, nos acurrucamos bajo las sábanas de lino, pero el sueño no llegó. En cambio, planeamos venganza, no la mía, sino la nuestra. Aero Española sería mía, y con ella, un mensaje para España entera. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi equipo en Innovatech fingía normalidad, pero los rumores corrían como el viento por el Barry Gothic. Carmen, la lesbiana, humillada en un avión. Recibí llamadas de amigas en Barcelona, mensajes de apoyo de activistas LGTB en Madrid. Lorena escribió un artículo anónimo para un blog catalán, denunciando la homofobia en el transporte aéreo, pero lo publicamos con seudónimo para no alertar a los inversores. Mientras tanto, las negociaciones avanzaban. Javier, mi abogado, me informó de que el Consejo de Aero Española estaba desesperado: deudas acumuladas por la pandemia, rutas canceladas en la Costa Brava. «Carmen, con tu oferta, los salvas. Pero, ¿estás segura de seguir adelante después de esto?». Le respondí con una risa amarga: «Más que nunca. Esto no es solo negocio, es justicia». Lorena y yo nos refugiamos en rutinas: paseos por el Parc de la Devesa, donde los plátanos centenarios nos cobijaban como viejos amigos, cenas en la Fonda, un restaurante escondido en las callejuelas de Girona con paella que sabía a mar y recuerdos. Pero el incidente había abierto una grieta. Una noche, mientras bebíamos cava en la terraza, ella confesó: «Tengo miedo, Carmen». «¿Y si nos separan? ¿Y si tu éxito nos cuesta todo?». La abracé inhalando su perfume a jazmín, y le prometí: «Nunca. Eres mi ancla en esta tormenta». Sin embargo, los secretos tienen alas. Un periodista amigo de Lorena me contactó. Alguien del vuelo había filtrado un vídeo borroso del altercado a un tabloide de derechas en Madrid. «Escándalo en los cielos. Empresaria lesbiana causa pánico en vuelo», rezaba el titular. Mi nombre no salía aún, pero las fotos granuladas de mi rostro arrugado por la ira eran inconfundibles. Lorena palideció al verlo. «Esto va a complicar tu compra», dijo, y tenía razón. El Consejo de Aero Española vaciló. En una llamada tensa al presidente, un aristócrata catalán con voz de terciopelo, insinuó: «Carmen, querida, este episodio podría afectar la imagen de la compañía. ¿Tal vez reconsideramos?». Mi sangre hirvió. «Reconsideren si quieren quebrar. Mi oferta expira en una semana». Colgué temblando y busqué consuelo en Lorena. Pero ella, con su instinto periodístico, ya olfateaba algo peor: traición.
La traición llegó disfrazada de confidencia, como esas tormentas de verano en Girona que azotan sin aviso. Era viernes por la tarde y yo estaba en mi oficina en el polígono industrial de Salt, rodeada de pantallas que parpadeaban con datos de parques eólicos en el Ampurdán. El teléfono sonó, era mi asistente Marta con voz entrecortada. Carmen, ¿hay alguien aquí? Dice que tiene información sobre Aero Española. Es delicada. Lo conocí en la sala de reuniones, un hombre flaco de unos 40, con gafas de montura gruesa y un traje que olía a tabaco rancio. Se presentó como Raúl, ex ejecutivo de la aerolínea, despedido en la reestructuración. Sé lo del vídeo, dijo sin preámbulos, deslizando un sobremanila sobre la mesa. Dentro documentos, correos internos donde el consejo discutía el riesgo reputacional de mi oferta, citando mi orientación como obstáculo. Pero peor, pruebas de que habían filtrado el vídeo ellos mismos, a un contacto en el tabloide para sabotearme. ¿Por qué me lo dices?, pregunté, mi voz un hilo de acero. Raúl se encogió de hombros. Porque usted representa el cambio. ¿Y yo? Perdí mi trabajo por menos que esto. Le pagué lo justo por su silencio y su lealtad temporal, y lo eché. Sola, me derrumbé en la silla, el peso de la injusticia aplastándome. ¿Cómo podía un amor tan puro convertirse en arma? Llamé a Lorena, estaba en una entrevista en el centro histórico. Ven a casa. Necesito tus ojos para ver claro. Ella llegó con una botella de licor de hierbas de las monjas de Montserrat, y nos sentamos en el suelo del salón, rodeadas de cojines bordados a mano, regalos de mi madre, que aún no sabía de nosotras. Le mostré los papeles y sus ojos, esos ojos castaños que me habían cautivado en la feria de libros, se endurecieron. Es vil, Carmen. Pero no me sorprende. España es un mosaico de hipocresías, flamenco en las fiestas, pero crucifijos en las oficinas. Hablamos hasta la medianoche tejiendo planes, demandar por difamación, exponer la filtración, acelerar la compra. Pero el corazón humano es traicionero, y el mío guardaba su propio secreto. Hace un año, durante una crisis en Innovatech, cuando un inversor conservador amenazó con retirarse al enterarse de mi relación con Lorena, había firmado un acuerdo de confidencialidad con un bufete madrileño que incluía una cláusula: discreción absoluta sobre mi vida personal para proteger los intereses. No se lo había dicho a ella, por miedo a que pareciera que la ocultaba. Ahora, con el escándalo, esa omisión se hinchaba como una herida infectada. Al día siguiente Lorena descubrió algo peor. Mientras revisaba correos en mi portátil con mi permiso en busca de más pistas, topó con un archivo encriptado, transcripciones de reuniones donde yo había minimizado mi relación para apaciguar a socios. Carmen, ¿qué es esto? ¿Me has editado de tu vida profesional? Su voz era un susurro roto y el salón, con sus vigas de madera medieval, se sintió como una tumba. Intenté explicarme, era por nosotros, por proteger lo nuestro. No quería que nos usaran en su contra. Pero las lágrimas en sus mejillas decían que el daño estaba hecho. Me siento como un secreto sucio, Carmen. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir así? Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez. Yo en el sofá del estudio, mirando el techo agrietado que recordaba las grietas en mi alma, ella, en nuestra habitación, con el eco de sus sollozos filtrándose por las paredes. Girona, con su encanto empedrado, se volvió opresiva, las calles estrechas del Calhueu, donde los judíos habían sufrido persecuciones siglos atrás, parecían susurrar advertencias. Salí a caminar sola hasta el río Ter, donde el agua oscura reflejaba las luces de los puentes. Allí, bajo un sauce llorón, lloré por primera vez en años, por el amor que hería, por el poder que aislaba. La semana siguiente trajo el primer golpe del consejo. Cancelaron una reunión clave en Barcelona, alegando problemas logísticos. Javier me advirtió: están jugando sucio, Carmen. Necesitamos leverage. Y yo lo tenía, Raúl me había dado nombres, pruebas de malversación en rutas a las Islas Baleares. Preparé un dossier, pero antes de enviarlo, recibí una llamada inesperada. Era el capitán del vuelo, el del bigote canoso. Señora Ruiz, lamento lo ocurrido. Fue un error. ¿Podemos compensarla? Su voz temblaba y supe que el vídeo había llegado a sus jefes. Compensación, repetí con sorna.
Quiero una disculpa pública. Y el vuelo gratis de por vida no basta. Colgué, pero el sabor era amargo. Lorena y yo intentamos reconciliarnos, una cena en el restaurante El Sellé de Can Roca, no el famoso, sino un homenaje humilde en las afueras, con platos de suquet de peix que sabían a consuelo. Perdóname, le dije tomando su mano sobre la mesa de madera. Eres mi todo, no un secreto. Ella sonrió frágil como cristal de la Bisbal, y por un momento creí que el puente se reconstruía. Pero los malentendidos son como las nieblas del Emporda, densas y persistentes. 2 días después, Lorena recibió un email anónimo, fotos mías en una gala en Madrid, riendo con inversores hombres sin mención a ella. Mira esto. Eras tú la que hablaba de protección. Era un montaje, pero el daño caló. Gritamos en el ático palabras como dagas, tú no entiendes el mundo de los negocios, le espeté. Y tú no entiendes el amor, replicó ella, saliendo dando un portazo. Pasé la noche en vela, planeando. Al amanecer conduje hasta su apartamento en el Eixample, un piso pequeño lleno de libros de Simone de Beauvoir y pósters de Almodóvar, pero ella no abrió. En cambio, encontré una nota bajo la puerta, necesito espacio. No me busques hasta que resuelvas quién eres. El mundo se derrumbó de nuevo. Regresé a Innovatech donde Marta me recibió con café y malas noticias, el tabloide había publicado mi nombre. Carmen Ruiz, la lesbiana millonaria que aterroriza los cielos. El frenesí mediático estalló. Llamadas de radios en Cataluña, entrevistas solicitadas por El País. Me negué a todas, pero Lorena. Ella, con su pluma afilada, escribió un artículo en un medio progresista, Homofobia en las alturas, el caso de una mujer que se atreve a amar. Anónimo, pero yo reconocí su estilo, las metáforas poéticas, el fuego justiciero. La leí en el coche estacionado frente a la Catedral de Girona, y lloré de orgullo y dolor. ¿Cómo podía amarla tanto y herirla así? Decidí actuar. Convocé una rueda de prensa improvisada en la Plaza del Bi, bajo los arcos renacentistas. No soy una víctima, declaré ante los flashes. Soy una empresaria que ama a quien quiere, y Aero Española aprenderá que el prejuicio no frena el progreso. El bullicio creció, pero en mi bolsillo un mensaje de Lorena, estoy orgullosa. Pero aún duele. Era el comienzo de la tormenta mayor. El clímax se gestó en las colinas de Les Gavarres, donde el viento susurra secretos entre los corchos centenarios, y las sombras alargadas de los olivos parecen dedos acusadores. Había convocado al Consejo de Aero Española a una reunión extraordinaria, en una masía restaurada cerca de Girona, un lugar que alquilé con vistas al mar invisible pero siempre presente. Vengan solos, les dije por teléfono, mi voz un látigo envuelto en seda. O la oferta muere aquí. Llegaron en coches negros 3 hombres y una mujer, la única directiva, una contable de ojos huidizos llamada Isabel. El presidente don Felipe con su porte de hidalgo decadente intentó bromear, Carmen, qué dramática. ¿Vino o cava para sellar la paz? Lo ignoré sirviéndoles agua del grifo local, amarga como la verdad. En la sala de piedra con chimenea crepitante y tapices de la guerra civil, desplegué el dossier de Raúl, facturas falsas, desvíos de fondos, el vídeo filtrado con sus huellas digitales. Esto es chantaje, siseó don Felipe palideciendo bajo su bronceado artificial. Es justicia, respondí, mi corazón latiendo como el tambor de una sardana. Les di 24 horas para aceptar mi oferta al precio original, más una cláusula, disculpa pública y formación en diversidad para todo el personal. Isabel, la contable, fue la primera en quebrarse. Carmen, por favor. La compañía se hunde. Tú eres nuestra salvación. Pero don Felipe, con su orgullo catalán herido, se levantó, jamás me inclinaré ante esto. Salió y los otros lo siguieron, dejando un silencio que pesaba como plomo. Esa noche Lorena volvió. No con palabras dulces sino con acción, cocinó fideuá en nuestra cocina, el aroma a azafrán y marisco llenando el ático como un bálsamo. Leí tu rueda de prensa, dijo sirviéndome un plato humeante. Eres feroz, mi amor. Comimos en la terraza con Girona desplegándose a nuestros pies como un tapiz medieval, y por fin hablamos de verdad. Le conté de la cláusula de confidencialidad, de mis miedos a perderlo todo. Pensé que te protegía, pero te herí. Ella tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos fríos.
El amor no es protección, Carmen. Es vulnerabilidad. Y yo elijo ser vulnerable contigo. Nos besamos bajo las estrellas, un beso lento y profundo que borraba las grietas, pero el idilio duró poco. Al amanecer, un escándalo mayor estalló, don Felipe había contraatacado. En una entrevista en TV3 me acusó de extorsión corporativa y reveló mentira vil, que yo había seducido a una empleada de la aerolínea para obtener información interna. El nombre, Lorena. ¿Cómo lo sabían? Mi mente voló a Raúl, ¿traidor él también? Lorena al verlo en las noticias se congeló. ¿Seducirte? Yo soy la chivata en esta farsa. El malentendido se hinchó como una ola en la Costa Brava. Es mentira. Nunca, grité, pero ella retrocedió, el dolor en sus ojos como un abismo. Carmen, ¿y si es verdad? ¿Y si tu mundo me usa sin que lo sepas? Corrió a su apartamento de nuevo y esta vez no dejé nota. En cambio, conduje como una posesa hasta la masía, donde encontré a Raúl escondido en las cuadras temblando. Me amenazaron. Don Felipe. Dijo que me enviaría a la ruina. Lo interrogué y confesó, había filtrado detalles de nuestras reuniones a cambio de un puesto. La traición era doble, del consejo y de mi propia elección. Devastada, llamé a Javier. Acaba con ellos. Compra las acciones dispersas. Hazlo público. Mientras busqué a Lorena en las calles de Girona, la encontré en la Basílica de San Feliu, arrodillada en un banco, no rezando, ella, la atea ferviente, sino llorando en silencio. Me acerqué y ella levantó la vista, su rostro surcado por lágrimas. Me duele que el mundo nos pinte como villanas, Carmen. Pero más duele dudar de ti. Nos abrazamos allí entre velas parpadeantes y ecos de oraciones, y juramos verdad absoluta. El contraataque fue brutal. Publicamos el dossier en un comunicado de prensa, y los medios explotaron: corrupción en Aero Española, la lesbiana que salva la patria. Don Felipe dimitió esa tarde, su imperio desmoronándose como las murallas asediadas. Pero el precio fue alto, amenazas anónimas en mi buzón, pintadas homófobas en la puerta de Innovatech. Lorena y yo nos mudamos temporalmente a una casa en el campo, cerca de Besalú, donde las aguas termales susurraban paz. Allí, en las noches estrelladas, profundizamos en nuestras almas. Ella me contó de su infancia en Sevilla, de una madre que la vestía de flamenco pero la castigaba por mirar a las chicas del barrio. Yo de mi padre ausente, un obrero que murió en un accidente textil, dejando deudas que me impulsaron a emprender. Somos supervivientes, Lorena. Y juntas invencibles. Hicimos el amor no con pasión carnal, sino con ternura que sanaba, caricias que decían perdón, besos que prometían siempre. Sin embargo, el clímax inesperado llegó con una carta. Era de mi madre, la costurera devota, que había visto las noticias. Hija, ¿es verdad lo que dicen? ¿Amas a una mujer? Mi mano tembló al abrirla. Lorena la leyó conmigo: vuelve a casa. No importa quién seas, eres mi sangre. Lágrimas colectivas y un viaje a su piso en el barrio de Pedret, donde el olor a hilo y pan fresco nos envolvió. Mi madre, con sus 65 años y arrugas como surcos de viña, nos abrazó sin palabras. En Girona, el río fluye hacia el mar. Y el amor, igual. Fue su bendición, frágil pero real. Con la adquisición en marcha, el mundo pareció inclinarse a nuestro favor, pero las decisiones difíciles son como los viñedos de Priorat, fructíferos pero espinosos. Firmé los papeles en una notaría en el centro de Girona, bajo los ojos de Javier y un puñado de periodistas. Aero Española es ahora Innova Aero, anuncié, una aerolínea inclusiva, donde el amor no es boleto de salida. Aplausos, flashes y Lorena a mi lado, su mano en la mía, pública por primera vez. Pero la victoria tenía sombras. Isabel, la contable, me contactó en secreto: Carmen, hay más. Don Felipe planea un juicio por difamación. Y involucra a tu pareja. ¿Lorena de nuevo? Corrí a casa, donde ella revisaba correos con gesto tenso. Me han ofrecido un puesto en Madrid, confesó. Un medio grande cubriendo política LGTB. Es mi sueño, pero... ¿y nosotras? El dilema me golpeó como un vendaval tramontana, su carrera despegaba, pero Girona era nuestro ancla.
¿Me amas lo suficiente para dejarme volar?, preguntó, y su voz era un puente colgante sobre el abismo. Pasamos días en agonía. Paseos por el jardín de los capuchinos, donde las flores silvestres desafían el concreto, debates en cafés de la Rambla de la Libertad, con cruasanes que sabían a despedida. Yo quería retenerla, egoísta como el Ebro en sequía, pero el amor verdadero suelta las riendas. Ve, le dije una noche en la cama con vistas al Lonyard. Y vuelve cuando estés lista. Seré tu puerto. Ella lloró, yo también, y al amanecer, la llevé al aeropuerto, el mismo que me había humillado. El adiós fue un cuchillo, su beso en la mejilla, su maleta rodando por el suelo de baldosas. Te amo, Carmen. Esto no es fin, es capítulo. La vi desaparecer tras el control de seguridad, y el vacío me devoró. Regresé a Innova Aero implementando cambios, campañas contra la homofobia, alianzas con ONGs catalanas. La compañía revivió, rutas a Ibiza llenas de parejas como nosotras, pero mi corazón era un vuelo cancelado. Semanas después, el juicio de don Felipe se cernió. Él, desde su exilio en Andorra, demandaba millones, alegando daños a su honor. Testigos falsos, documentos manipulados. Javier preparó la defensa, pero el estrés me consumía, noches en vela, migrañas como martillazos. Lorena llamaba desde Madrid, su voz un bálsamo lejano: aguanta, mi amor. Estoy investigando. Y lo hizo, su artículo en el diario, exponiendo las conexiones de don Felipe con ultraderechistas, hundió su caso. El juez desestimó la demanda en una audiencia en Barcelona, y yo, en la sala, sentí alivio mezclado con soledad. Girona sin ella, era un fantasma, las murallas mudas, el río indiferente. Mi madre me visitaba trayendo empanadas y consejos: el amor es como la seda, hija, se teje despacio. Salí con amigas de la universidad, mujeres fuertes que habían marchado en el orgullo de 2018, pero ninguna llenaba el hueco de Lorena. Un día, en el mercado de la Plaza del Escoles, vi un puesto de libros usados, el mismo donde nos conocimos. Compré su favorito, El tiempo entre costuras, de María Dueñas, y lo envié a Madrid con una nota: te extraño como al primer sorbo de lluvia. La respuesta tardó, pero llegó un billete de avión y una carta. Vuelvo, Carmen. Madrid es luces, pero tú eres hogar. El reencuentro fue en el aeropuerto, bajo el mismo cielo nublado del incidente. Ella corrió hacia mí, maleta abandonada, y nos fundimos en un abrazo que detuvo el tiempo. No puedo sin ti, murmuró. El artículo fue mi cierre, ahora nuestro comienzo. Pero la vida reserva giros crueles. Esa noche, celebrando con cava en el ático, mi teléfono sonó. Era Isabel. Carmen, urgencia. Un vuelo de Innova Aero. Ha tenido un problema. Pasajeros ilesos, pero el capitán es don Felipe. Mi sangre se heló. ¿Sabotaje? Corrimos al aeropuerto, el corazón en la garganta. Allí en la pista, el avión con una rueda pinchada, daño intencional, según los mecánicos. Don Felipe, como copiloto provisional, había sido arrestado en el acto. El escándalo final, su confesión, motivada por rencor, reveló una red de homofobia institucional en la antigua gerencia. Innova Aero emergió más fuerte, con contratos gubernamentales para rutas ecológicas. Pero para nosotras fue un recordatorio: el odio persiste, pero el amor resiste. En las postrimerías de aquella vorágine, Girona nos devolvió su abrazo, como una madre que perdona las ausencias de sus hijos. Habíamos sobrevivido al juicio, al sabotaje, a las distancias que el destino impone como pruebas de fuego. Lorena y yo, ahora dueñas de Innova Aero, transformamos la aerolínea en un símbolo: campañas con parejas diversas en carteles, donaciones a refugios LGTB en toda Cataluña, incluso un vuelo especial de orgullo desde Girona a Barcelona cada junio. Pero la profundidad psicológica de nuestras heridas no se borra con decretos. Una tarde de otoño, con las hojas doradas cubriendo el pont de les Peixateries Bellés, Lorena confesó su mayor secreto: antes de ti, Carmen, amé a una mujer en Sevilla. Se fue por presión familiar, y juré no volver a encadenarme. Sus palabras me detuvieron en seco, el río Onyar lamiendo los pilares como lenguas de duda. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella bajó la vista, su melena negra agitada por la brisa. Miedo a que me vieras frágil. Pero tú me has enseñado que la fragilidad es fuerza. Ese malentendido final nos llevó a terapia,
Sesiones en un centro en el barrio Zucker, con una psicóloga lesbiana que había luchado en las calles contra Franco. El amor queer es resiliencia, nos dijo, y lloramos juntas desentrañando capas de trauma generacional. Mi propia confesión salió entonces, el miedo a la maternidad, heredado de mi madre viuda, que me hacía dudar de un futuro con hijos. No quiero fallarles como él falló. Lorena me abrazó, no fallaremos. Seremos suficientes. La decisión difícil llegó con una oferta, expandir Innova Aero a Europa, con sede en Bruselas. Significaba mudarnos, dejar Girona, nuestro útero de piedra y río. Paseamos por las murallas, discutiendo pros y contras como generales en consejo de guerra. Es oportunidad, argumenté. Es exilio, replicó ella. Al final elegimos híbrido, yo en Bruselas 3 meses al año, ella cubriendo Europa para su medio. Nuestro amor no es territorial, decretamos, sellándolo con un picnic en el Castel de San Narcís, con vistas a la planicie que se funde con el mar. El clímax inesperado fue una sorpresa de Lorena. En Navidad, bajo el árbol del ayuntamiento iluminado como un faro, me arrodillé, yo, la empresaria dura, y le propuse matrimonio. Lorena, ¿serás mi copiloto eterno? Lágrimas sí, y un sí que resonó en las plazas empedradas. La boda fue en primavera, en las playas de Calella de Palafrugell, con el Mediterráneo como testigo, mi madre bordando el vestido, amigas de Madrid bailando sardanas y votos que prometían honestidad sobre todo. Hoy, un año después, Innova Aero vuela alto y nosotras con ella. Girona sigue siendo hogar, pero ahora con alas. ¿El incidente del avión? Una cicatriz que cuenta nuestra historia, de humillación a empoderamiento, de secreto a luz. En las noches, cuando el viento trae ecos del mar, Lorena y yo nos acurrucamos, y sé que el amor, en su forma más humana, es el verdadero vuelo. Y si alguien pregunta por qué una lesbiana compró una aerolínea, diré, no por venganza, sino por amor. Porque en España, donde el sol besa la tierra con pasión, el corazón late más fuerte cuando se libera.